los estudios al doctor Carlos Castro, quien fue presidente del Colegio de Abogados de la SUA y exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Doctor Castro, demasiados aspectos por analizar. ¿Cuáles son sus sentimientos tras estos 12 días de protesta y el epílogo vivido la noche de ayer? Buenos días, Gustavo. Yo creo que hay un sentimiento todavía de incertidumbre, de preocupación del país y claro, un ambiente de pesar por los fallecidos en este enfrentamiento, luego por los miles de heridos, detenidos y realmente por los niveles de violencia nunca antes vistos en la historia del país, a menos de la historia reciente, hablemos así. Y cómo se pudo advertir que una protesta legítima de indignación del pueblo ecuatoriano trató de ser manipulada por sectores que claramente buscaban una desestabilización democrática. Y creo que en ese sentido el acuerdo que se llegó en la noche de ayer para el golpismo en nuestro país, pone un freno al golpismo en nuestro país que estaba en marcha. Pero yo creo que, ya hablando para el futuro, las dos partes del gobierno y la CONAIE tendrán que analizar muy profundamente y muy sinceramente la situación del país para abordar los acuerdos necesarios que no solamente pasan por la derogatoria del decreto 883, sino de establecer unas políticas fiscales y económicas alternativas que de alguna manera puedan dar solución a la crisis, pero sobre todo, Gustavo, quedan pendientes aspectos estructurales de la economía ecuatoriana y aspectos muy sensibles, para enumerar dos. Uno, ¿qué va a pasar finalmente con la política minera del régimen en relación con el precautelar las fuentes de agua? Y dos, el tema de qué va a pasar con los procesos que en nombre de la privatización de la administración del patrimonio público pretendían en el fondo, ¿no es cierto?, llevar adelante privatizaciones ocultas. De manera que, por lo menos, algo que queda muy claro en esto es que el gobierno no va a poder seguir actuando en temas como los que usted ha señalado de manera unilateral, haciendo caso omiso a las voces que diferentes sectores del pueblo ecuatoriano han venido levantando sus preocupaciones. Creo que la lección que queda muy clara es que tiene que socializarse con diferentes estamentos del Ecuador antes de pretender tomar medidas. Efectivamente, tendrá que el gobierno asumir las lecciones, pensar que existe una conciencia nacional muy clara sobre el tema de que deben precautelarse los páramos, humedales, fuentes de agua. Creo que en eso he visto que hay conciencia nacional. Hay ciertos sectores que privilegian intereses económicos, fundamentalmente de sectores mineros nacionales y transnacionales, pero creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano está consciente de esta situación. Y el otro tema que me parece que he visto que hay alguna preocupación, pero también conciencia en el sentido de que ¿qué pasa si se privatiza a la final el patrimonio nacional y eso se hace plata para el bolsillo? Nos quedamos sin nuestro patrimonio, se debilitará aún más la economía. Y en general el gobierno tendrá que pensar en países como Argentina. Claro, en estos procesos de modernización que estuvieron muy en boga hace 2 décadas. Y que usted recordará, ya se le previno al gobierno. Muchos medios de comunicación, periodistas, editorialistas, articulistas habían prevenido al gobierno sobre lo que puede darse en el país si se asumen medidas como las que se dieron en Argentina. Y desgraciadamente esa experiencia desechó el gobierno, pero ahora espero que la haya asumido, aunque en política suelen olvidarse las cosas muy pronto. Pero yo espero que esta vez no le suceda al gobierno nacional. Pero insisto, Gustavo, deberán revisarse a profundidad con la CONAIE, el FUD y otros sectores, qué pasa con la economía ecuatoriana y qué es lo necesario. Si tienen que establecerse estas políticas de subsidio focalizado, que se lo haga. Pero tienen que hablarse muy directamente cuáles son las alternativas para el país y que haya consenso sobre lo que tenga que hacerse en el país. No vaya a suceder, Gustavo, que al no tocar estos problemas a profundidad, dentro de 2 o 3 meses tengamos nuevas situaciones que allí serán realmente ya de impredecibles consecuencias. Y el gobierno tiene que pensar mucho y por supuesto que la CONAIE, el FUT y los diferentes movimientos sociales también tienen que hacerlo.
Porque este no es un tema de que hay que pasar la coyuntura, esta situación de violencia, sí, que había que pasar la página, que había que darle fin, que había que buscar la paz momentánea, pero este es un tema de preocupación de largo plazo de todos los ecuatorianos. Pero es que la inacción, el hecho de tomar una posición parecida a la del avestruz, de cerrar los ojos a los problemas, particularmente en materia económica, pueden llevar, sin la necesidad de que nadie tome medidas, sino simplemente por el desarrollo natural de las cosas, a una eclosión del país. Exactamente, y eso no es correcto que se tome esa política de meter la cabeza en la arena para no ver pasar la tormenta. Y entonces aquí cabe una corresponsabilidad de los sectores sociales, la academia, de todos los políticos en el país, para buscar ciertos consensos en torno a la crisis fiscal y económica. Ciertamente el pasado es, que no se puede dejar en la impunidad. Los procesos judiciales deben seguir en marcha para sancionar a los responsables del apoderamiento de los dineros públicos, la corrupción. Pero bueno, ese es un proceso que va a durar bastante tiempo. Debe la Asamblea rápidamente editar la ley para luchar contra la corrupción y ver cómo se puede de alguna manera tomar medidas sobre el patrimonio mal habido de aquellos que se apoderaron del dinero público. Y al margen de esas situaciones, sí creo que efectivamente hay que llegar a consensos, Gustavo, para el bien de todo el país. Insisto, no aprovechar esta situación como para llegar a consensos entre el gobierno y los sectores sociales, los sectores empresariales, sería gravísimo. Es una oportunidad, pero hagámosle con sentido de país, porque vea usted lo que ha pasado. Ha habido una presión enorme del sector empresarial en nuestro país para que en nombre de fomentar el tema del empleo, pues se tomen algunas medidas que definitivamente les favorecieron. Es verdad aquello de que esos 4.500 millones de dólares que se condonaron por obligaciones tributarias, por impuesto a la renta, por obligaciones con el SRI, por obligaciones aduaneras, sí favorecieron también a ciertos pequeños y medianos empresarios, pero la gran troncha de León, pues se llevaron bancos y enormes empresas, y eso es inaudito. Lo que reclamó ayer ISA, las petroleras estuvieron entre los grandes beneficiarios, y lo que recordó ISA es real. Eso estremece la conciencia nacional. Luego después estaban tras un proyecto donde efectivamente se quería descargar el peso de la crisis en el pueblo, y ve usted esta explosión social que casi pone en riesgo la propia estabilidad democrática del país. Y por poco, Gustavo, no se realiza la estrategia del correísmo. Quiera llegar a tal caos, a tal violencia. Este tema en el ámbito político merece un análisis aparte, doctor Castro. La infiltración correísta, las intenciones fueron un hecho confirmado desde todos los sectores. Absolutamente, porque realmente las declaraciones están allí, los medios publicaron. Primero, Correa señaló de que insinuó las elecciones, no es que insinuó, propuso unas elecciones anticipadas. Se palanqueó hasta como candidato. Exactamente. Luego después, por parte de otros sectores, señalaron que se debía pedir la renuncia al presidente de la República. Sí están las declaraciones allí. Detrás del tema de que se debe llegar a la muerte cruzada, lo que en el fondo no se dijo es que todo esto tenía que ocurrir con un nuevo presidente de la República. Es decir, efectivamente un golpe de Estado disimulado, con cobertura supuestamente jurídica, pero golpe de Estado al final. Y estaban en eso, que es lo que se perseguía también en otro escenario, que se convulsione tanto al país que se diga, Borri va de nuevo y vamos a una asamblea constituyente. Pero en el uno y otro escenario lo que se quería buscar es la impunidad. Además, otros escenarios sobre los cuales no se ha hablado aún, serán materia de análisis en los próximos días. Muchos políticos ecuatorianos se frotaban las manos pensando en una sucesión presidencial. Se hicieron planes, se hicieron hasta binomios. Yo creo que algunos estaban especulando, Gustavo. Por ejemplo, algunos especulaban en la posibilidad de que le sustituya al presidente Moreno el vicepresidente, sin percatarse que el movimiento indígena y el movimiento ciudadano en general no iba a permitir aquello. Si sí ve el uno, sí ve el otro. Pero póngase a ver ese escenario, Gustavo. Se iba el presidente Moreno y el vicepresidente Sonner Hosner. ¿Cuál era el escenario? Se realizaba la estrategia correísta, así de simple, cosa que no entendía muchos sectores. De forma que esta es una lección, no se debe jugar con esta situación. La paciencia del pueblo tiene un límite, el pueblo llega a tener conciencia de lo que ocurra y rato menos pensado explota. Y las expresiones sociales a veces pueden ser incontrolables. ¿Qué lectura, doctor Castro, le dejó a usted los dos ataques a la Contraloría General del Estado?
Bueno, junto con la legítima protesta del movimiento indígena, yo vi claramente grupos organizados que estaban actuando con otros intereses. El tema del vandalismo hay que dividirlo entre aquellos vándalos o personas que estaban por aprovecharse de la situación y cometer actos de delincuencia, robos, sustracciones, etcétera, y otros que estaban con interés claramente políticos de generar un caos profundo. Esos actos eran actos de terrorismo en función de generar un caos, una violencia de tal nivel que lleve al país a una circunstancia donde el escenario, obviamente, ¿cuál podía ser? Un interinazgo, una aventura política de cualquier interinazgo que tengan que convocar, ¿qué? A unas elecciones anticipadas rápidamente o convocar una asamblea constituyente. Uno de los elementos de aquí es el juicio Sobornos 2012-2016 o Arroz Verde, como querramos llamarlo. Debía tener un desarrollo la semana pasada, el día martes, ahora se lo postergó para el jueves de esta semana. Claro, todo eso estaba en juego. Quienes estaban interesados en la impunidad, en que se dilaten las cosas y generar un ambiente de caos para que se genere la impunidad, pues creo que todos ellos han sido frenados. Todo eso se pretendía y realmente creo que la CONAIE se dio cuenta a tiempo porque se diferenció. Recuerde, Gustavo, que un momento llega a haber una desorientación en los objetivos de la lucha social. Y yo vi que se unificaron las consignas en torno fuera, Moreno fuera. Y alguien pidió inclusive desorientadamente que las Fuerzas Armadas le quite el apoyo. Es decir, había desorientación, cayeron en las garras de la estrategia correísta. Pero por ventaja creo que efectivamente se impuso la sensatez, volvió la conciencia, la lucidez y vieron que no podían ser manipulados y utilizados para fines protervos y dieron la vuelta. Empezaron a diferenciarse de estos sectores conspirativos, golpistas que buscaban sembrar el caos, la violencia en el país. Se diferenciaron y obviamente ahí la sociedad ecuatoriana aplaudió esa necesaria diferencia. Y por ello usted tiene, ¿no es cierto?, que finalmente se logran objetivos importantes que es necesario igualmente analizarlos. El hecho de que el gobierno tenga que derogar el decreto 883 y que colectivamente entre todos los involucrados se pueda formular un nuevo decreto, creo que es importante. ¿Cuál es el contenido de ese nuevo decreto? Eso es lo importante, e insisto, allí junto, ¿no es cierto?, con buscar sustituir algunas medidas económicas, tendrá que realmente plantearse otras cosas más profundas. Caso contrario, la lucha sería también un pequeño parte, doctor Castro, para ir a lo que sucedió en esta ciudad en medio de la crisis, una de las ciudades más afectadas por el aislamiento, por la escasez que empezó a producirse crónica de medicinas, de alimentos, de gas, y un sentimiento que percibimos en los cuencanos, que lo compartimos, de falta de liderazgos. Bueno, en Cuenca se ha visto algunas cosas, se evidenciaron algunas cosas a propósito de esta crisis. Primero, a mí me parece que las autoridades en momentos de crisis deben realmente unirse, porque a la final está una ciudad, una provincia de por medio, y eso habría que esperar en futuras ocasiones. El alcalde y el prefecto deben unirse para afrontar temas que son de interés global de la ciudad, porque había una ciudadanía, un pueblo que clamaba por ciertas soluciones. Por ejemplo, el tema del abastecimiento. Usted comprenderá, Gustavo, que en las peores guerras mundiales, en las peores conflagraciones mundiales, hay dos aspectos que se respeten en la guerra. El uno, que se establezcan corredores humanitarios para dejar pasar provisiones, subsistencias a los pueblos, y dos, que se respete efectivamente a los heridos, a las víctimas, sí, a los caídos, y por lo tanto lugares seguros donde no se puede irrespetar y que te queden libres de todo enfrentamiento. ¿Y cómo es posible que en Cuenca y en nuestro país, Gustavo, eso no haya sucedido? Pero insisto, en las peores guerras, el derecho humanitario nace justamente con el espíritu de que estos avatares de la guerra no llegue realmente a nivelar tal la conciencia de los seres humanos de forma que las partes en conflicto consideren que por lo menos tienen que respetarse a los heridos, darse momentos de tregua para que pasen víveres, sustento a la población para que no se muera de hambre, no entre en angustia, atender a los enfermos, heridos y lugares seguros que no pueden ser motivo de batalla. Pero nada de esto ocurre en nuestro país, Gustavo, y en nuestras ciudades. Inaudito que se haya llegado a esta situación. Luego, yo no comprendo que el patrimonio inmobiliario de la ciudad sufra tanta consecuencia. ¿Cuál es la razón de romper semáforos, veredas, calzadas,
va a afectar la línea del tranvía. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué culpa tienen esos bienes? ¿Qué saca con eso? Ahí se puede decir que el momento en que la lucha social deviene en vandalismo, la lucha social primero se desprestigia, nadie apoya, tiene miedo a salir a manifestaciones de las personas, viene el descrédito y se aísla la lucha social. De tal manera que se tiene que pensar muchísimo en estas situaciones. Y me parece que efectivamente en la ciudad, en la provincia, no hubo un liderazgo para que pueda conducir estas situaciones, pero yo creo que ahora hay que sacar lecciones y en el futuro tiene que respetarse aspectos fundamentales que, insisto, se respeta hasta en las peores conflagraciones mundiales, en las guerras abiertas. No se diga en estas circunstancias. A la final había una población desesperada porque escaseaban los artículos de primera necesidad, había una población desesperada por conseguir el gas, una población también cansada de tanta violencia, porque la ciudad estaba preocupada de tanta violencia inaudita de unos y otros. La represión brutal, la represión policial brutal, Gustavo. ¿Cómo es posible que se haya reprimido de esa manera a los ciudadanos en la calle? No tiene justificación alguna. Que no son angelitos, sí, pero los unos están armados, los otros están desarmados, y se tiene que tener prudencia, porque una mayor represión genera más reacción violenta. La policía debe estar educada en el uso progresivo de la fuerza, pero yo no he visto esa situación. Hemos tenido escenas brutales de patear a la gente en el suelo, en masa, de golpear realmente a ciudadanos, inclusive quienes estaban y no estaban, atropellar a los ciudadanos con caballos. Es una situación de violencia de las fuerzas represivas nunca visto. Parecía que actuaban del lado, ¿no es cierto?, de la conspiración. O sea, parecía que actuaban del lado de favorecer el ambiente de violencia justamente para que intereses próterbos saquen sus fines. Sí, ¿cómo es posible aquello? Situaciones mucho más graves que presentado el lamentable saldo de 7 víctimas, unas directas, otras indirectas de la protesta, es realmente lo más negativo que queda de esto, pero la situación pudo haber sido mucho más grave por ese vandalismo que se exhibió en las calles, los excesos policiales que usted ha señalado también. Pero por eso, Gustavo, tiene que ahora la ciudadanía exigir dos cosas. Primero, no pueden quedarse sin sanción quienes abusaron de la fuerza pública, violentaron los derechos humanos, porque la policía y el ejército está para actuar en el marco de la Constitución y la ley, sobre todo precautelando los derechos humanos. Situación difícil cuando se dé un enfrentamiento, pero no puede haber un uso excesivo de la violencia de la fuerza policial y militar. De tal manera que los violadores de los derechos humanos, los que atentaron, sobre los cuales se tiene información, videos, etcétera, tienen que ser sancionados. Y de otro lado, aquellos que efectivamente cometieron actos vandálicos contra los bienes de la ciudad, generaron violencia y se les vio una situación provocativa, excedida de la protesta social, también tienen que ser juzgados, Gustavo, de lado a lado, porque esto es inaudito. Dejar pasar actos realmente delincuenciales, de vandalismo, que atropellan los bienes de la ciudad, y dejar pasar actos de brutalidad en la represión, eso no puede tolerarse en una sociedad que quiere sentar bases de cierta convivencia. Y para que en el futuro las cosas se hagan de mejor manera. Realmente todo el mundo comenta que no ha visto estos niveles de violencia que se han dado, ¿no es cierto?, en calles, plazas, carreteras de nuestro país, y niveles de violencia brutal, de represión exagerada por parte de la fuerza pública. Y eso no puede quedar así. A la final hay muertos, hay heridos, y creo que ahora ya la sociedad, con calma, deberían activarse los mecanismos judiciales con el debido proceso, con la Constitución en la mano, sancionar. Usted ve, Gustavo, que en sociedades desarrolladas justamente lo que no se permite es esto. Que la protesta sí está bien, la manifestación ciudadana está bien, masiva, mejor, democrática, mejor, con consignas claras, nítidas, perfecto, es la lucha democrática, ¿no? Y el derecho al pataleo. Pero confundir la manifestación pública con actos de violencia y de vandalismo, con actos de destrucción de los bienes de una ciudad, y confundir, ¿no es cierto?, el control a su vez de las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza, eso no es tolerable. Bien. Definitivamente. Queremos agradecerle por su presencia al doctor Carlos Castro.